queridos señores obispos, una vez más, con profundo gozo por la presencia del Señor en medio de nosotros y con el propósito de escuchar la voz que el mismo Señor dirige a su pueblo, nos reunimos los obispos de la Iglesia que peregrina en Colombia para la realización de la 94ª Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal. En esta ocasión, nuestra Asamblea revise unas características propias, dictadas por el acontecimiento eclesial del Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI, para invitarnos a retomar el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, con el fin de hacer de nuestra adhesión al Señor Jesucristo la fuerza que nos una y nos permita ser luz del mundo y sal de la tierra. Para adentrarnos en este contexto primordial, oigamos en primer lugar las palabras del Beato Juan Pablo II, en la que nos orienta en la comprensión de la trascendencia del concilio para la Iglesia. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue un don del Espíritu a su Iglesia. Por ese motivo sigue siendo un acontecimiento fundamental para verificar la presencia permanente del resucitado junto a su esposa entre las vicisitudes del mundo. Esto decía el Beato Juan Pablo II en el discurso de clausura del Congreso Internacional sobre la aplicación del Concilio Vaticano II el 27 de febrero del año 2000. Y en su carta apostólica Novo Millennio Ineunte, el mismo Santo Padre nos decía: a medida que pasan los años, aquellos textos no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Este año de la fe, con su sentido profundo de renovar nuestra conciencia de discípulos misioneros del Señor Jesucristo, a la luz del concilio y del catecismo, nos invita a descubrir con gozosa acción de gracias la continua presencia del Señor resucitado en la vida de la Iglesia. Presencia que nos invita constantemente a entrar por la puerta de la fe, para ahondar por medio de Jesucristo nuestra comunión con Dios y al interior de la Iglesia nuestra comunión con todos sus miembros, y buscar siempre de nuevo ser portadores de esa luz para toda la humanidad. En este primer día de nuestra asamblea vamos a hacer memoria agradecida y a tratar de adentrarnos en la riqueza de esas realidades eclesiales que acabo de mencionar: el Concilio Vaticano II y el Catecismo para la Iglesia Católica, a los cuales se añade el acontecimiento eclesial de gran trascendencia que vivimos a finales del año pasado, el Sínodo Episcopal sobre la nueva evangelización. Estas tres realidades se pueden sintetizar en tres grandes cuestiones. Como cuestión primera está lo que la Iglesia dice sobre sí misma, su propia identidad y su misión. En segundo lugar está la preocupación por el diálogo ecuménico. En tercer lugar, la presencia y la misión de la Iglesia en el mundo. Estas tres cuestiones son los tres polos sobre los cuales se ha movido la Iglesia en los últimos 50 años. Permítanme hacer algunas consideraciones sobre cada uno de ellos. El misterio de la Iglesia. Gracias al concilio,
redescubrimos la naturaleza profunda de la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como sacramento de salvación para el mundo. Al plantearse la realidad de la Iglesia como Lumen Gentium, se abrieron las perspectivas de una Iglesia en la que 45 años después, el documento final de la Quinta Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos y del Caribe, reunidos en Aparecida, concretaría en la feliz expresión Comunidad de Discípulos Misioneros de Jesucristo. En ella, todos, por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, estamos llamados a vivir intensamente la relación de profunda unión con el Señor Jesucristo para participar de su vida divina y a testimoniar su experiencia vivificadora al mundo en el que vivimos. A la luz de esta explicitación de la naturaleza misma de la Iglesia, podemos avanzar cada día más hacia una comunidad eclesial fuertemente anclada en la adhesión profunda a Jesucristo el Señor. Una Iglesia más viva, más dinámica, que viva más plenamente la gracia de la fe, la fuerza de la esperanza, el dinamismo del amor. Podemos entrar en procesos de formación que nos permitan tener unos ministros del Evangelio, obispos, presbíteros, diáconos, que vayan delante de la comunidad mostrando con su propia vivencia del Evangelio el camino que todos tenemos que recorrer. Podemos contemplar cada día mejor una presencia lúcida de la vida consagrada que nos muestre con claridad la radicalidad de los valores del Evangelio que llenan el corazón de paz y alegría. Podemos contar cada día más con unos laicos que vivan con gozo y entusiasmo su adhesión al Señor Jesucristo, con clara conciencia de su pertenencia a la Iglesia, que conformen sobre la base sólida del sacramento del matrimonio, familias, células de la Iglesia y de la sociedad, santuarios de la vida, que con su trabajo y con su compromiso de justicia construyan un mundo en el que todos podamos tener acceso a nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, buscando siempre el bien común por encima de cualquier provecho personal o grupal. Y de esa manera podemos avanzar cada día más hacia una Iglesia, verdadera comunidad de comunidades, en la que los lazos que nos unen se fortalezcan todos los días hasta llegar a ser un solo corazón y una sola alma, y mostremos así al mundo cómo la fraternidad y la solidaridad pueden crear condiciones en las que no haya excluidos ni marginados, ni pobres abandonados, ni tristes sin consuelo, ni sufrientes sin amparo. Podemos avanzar cada día más hacia una Iglesia en la que todos crezcamos como personas y como comunidad en la comprensión de la palabra de Dios, para llevarla a la práctica como fuerza transformadora de nuestra existencia. Podemos avanzar cada día más hacia una Iglesia en la que la celebración de la Eucaristía nos una cada vez más profundamente a Cristo, muerto y resucitado, comunicándonos su capacidad de amar y servir, y nos lleve a la completa comunión con Dios y con nuestros hermanos. Podemos avanzar cada día más hacia una Iglesia en la que se experimente con profunda emoción en el sacramento de la reconciliación el perdón que el Padre nos da por medio de su Hijo, quien ha derramado en nosotros su espíritu de comunión y de reconciliación, para que podamos llevar al mundo la fuerza que permita vencer todo lo que nos separa, nos divide, nos enfrenta, y fortalecer todo lo que nos acerca, nos hace hermanos, nos une con los vínculos indestructibles del amor. El diálogo ecuménico e interreligioso. Al reconocerse la Iglesia como el pueblo de Dios que peregrina hacia el encuentro definitivo con Dios nuestro Padre, se abrió la necesidad de avanzar cada día más hacia la unidad de todos los que creemos en Jesucristo y de entrar en un diálogo fructuoso con las otras religiones. Por este motivo, hoy podemos avanzar cada día más
hacia una iglesia en permanente diálogo con todas las confesiones religiosas que reconocen en Jesucristo al único Salvador, para fortalecer los lazos de todo aquello que nos une e ir enderezando todo aquello que nos separa. Podemos avanzar cada día más hacia una iglesia en la que se reconozca con profundo respeto las grandes riquezas doctrinales, espirituales y disciplinares que se encuentran en aquellos que, aunque no estén en comunión con el Romano Pontífice, centro de la unidad de la Iglesia Católica, escuchan la palabra de Dios comprendida en la Escritura y se esfuerzan por caminar hacia el Padre, viviendo la fe, la esperanza y el amor en comunidades que testimonian la presencia salvadora del Señor en medio del mundo. La presencia de algunos representantes de confesiones cristianas no católicas en esta sesión inaugural es clara prueba de un nuevo estilo de relaciones entre hermanos a los cuales nos une la fe en Jesucristo, pero que aún estamos lejos de una plena comunión eclesial, aunque nos acercan profundamente el mismo deseo y el mismo propósito de llegar, para que el mundo crea, a una plena unidad como la única Iglesia de Jesucristo. Más allá de los que creemos en Jesucristo, la Iglesia, gracias a la renovada comprensión de su naturaleza en el Concilio Vaticano II, puede hoy mantener un diálogo fructífero con las religiones no cristianas. En un mundo en el que crece cada día el número de los que no creen en Dios, la presencia de las religiones sigue siendo un signo de la necesidad anclada en el corazón humano de reconocer la existencia de aquel que ha creado el universo y llama a los seres humanos a entrar en comunión con Él. De esta manera podemos avanzar cada día más hacia una iglesia que en diálogo siempre abierto pueda establecer lazos de cooperación y proponer fines comunes con todos los que creen en Dios y fortalecer el testimonio de los creyentes en medio de un mundo que camina en las tinieblas de la increencia y del sinsentido de la existencia, pero siempre ansioso y deseoso de encontrar los caminos de la justicia, la fraternidad y la paz. La presencia de representantes de religiones no cristianas en este primer día de nuestra asamblea es un signo claro de esta nueva perspectiva que está ya engendrando maravillosos frutos de colaboración en muy variados campos. El diálogo salvífico con el mundo. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, la nunca bien estudiada Gaudium et Spes, nos ha abierto caminos de una inmensa fecundidad. Gracias a ella, podemos avanzar cada día más hacia una Iglesia siempre abierta a discernir los signos de los tiempos, para secundar la presencia salvadora del Señor en el mundo por medio de un servicio permanente, humilde y generoso a la sociedad en medio de la cual vivimos y en la cual tenemos que ser luz y sal. Podemos avanzar así cada día más hacia una iglesia en diálogo salvífico con el mundo, a partir de sus anhelos y aspiraciones, sus luchas y sus angustias, para poder encontrar siempre de nuevo la forma conveniente de señalar en los acontecimientos de ese mismo mundo la presencia de un Dios que nos ama, nos busca, nos reconcilia consigo por medio de su Hijo y que con su Espíritu está dirigiendo el corazón de la humanidad hacia toda belleza, bondad, nobleza, hacia toda verdad, en las cuales Él se manifiesta, se hace presente, se comunica, se entrega. Podemos avanzar cada día más hacia una iglesia, sacramento de salvación para el mundo, que camine en la esperanza, participando en la construcción de la ciudad actual como preludio de la Jerusalén celestial que al final de los tiempos descenderá del cielo, para que todos juntos vivamos la plenitud de la comunión simbolizada en las bodas del Cordero con su iglesia. Podemos avanzar cada día más hacia una iglesia que, respondiendo a una situación creciente de indiferentismo que lleva a tantas personas a vivir como si Dios no existiese,
et si Deus non daretur, proclame con profunda claridad el sentido de la existencia del universo y dentro de él de cada uno de los seres humanos, no frutos del azar, sino del designio amoroso de Dios que los llama a la comunión con Él, y proclamar con toda claridad que Dios es amor y que estamos llamados todos a vivir en el amor como hermanos, construyendo una sociedad cada día más humana, más justa, más fraterna, más solidaria, una sociedad en paz. Al considerar estos tres focos de luz que el Concilio Vaticano II hace 50 años ha encendido sobre la Iglesia, dándonos los elementos doctrinales esenciales que hace 20 años el Catecismo de la Iglesia Católica ha sintetizado en forma catequética y que el pasado Sínodo de los Obispos ha contemplado a la luz de la urgencia de caminos de una nueva evangelización, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia hemos descubierto la necesidad de ahondar en nuestra reflexión sobre el primer anuncio y la transmisión de la fe, sobre la formación hacia la madurez de la fe y sobre el diálogo con los no católicos y el mundo de hoy. A estos tres focos dedicaremos las próximas 3 asambleas plenarias, que sin duda nos permitirán actualizar las grandes enseñanzas del Vaticano II a la luz de las situaciones nuevas que vivimos hoy, 50 años después, y que nos plantean retos tal vez más graves que aquellos que llevaron al inolvidable pontífice, el beato Juan XXIII, en 1959, con el corazón y las manos temblorosas, a convocar a toda la Iglesia a un concilio ecuménico, que bajo las sabias orientaciones del mismo Juan XXIII y del siervo de Dios Pablo VI, han abierto a la Iglesia perspectivas siempre fecundas que nos permiten hoy recorrer caminos nuevos en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Reiterando mi saludo cordial al señor Nuncio, Su Excelencia Monseñor Aldo Cavalli, representante del Santo Padre Benedicto XVI, a la presidencia del CELAM, a la cual tengo el honor de pertenecer como primer vicepresidente, a los diversos representantes de las confesiones religiosas no católicas, a los representantes de las universidades católicas, y dando la bienvenida muy cordial a todos los señores arzobispos y obispos, miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia, declaro abierta esta 94ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. El Señor, por la intercesión de la Virgen María, dirija nuestros pasos, para que podamos siempre discernir su voluntad y ponernos al servicio de su designio de amor para con la humanidad.